Pues vamos a buscar primero de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer del 8 al 36. Primero de Crónicas 16, del 8 al 36. Y pues vámonos de 7 en 7. Del 8 al 36. De 7 en 7. 8, 15, 22, 29, 36. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh simiente de Israel, Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Gogón. acuérdese de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó de 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de la heredad de ustedes. Cuando eran pocos en número, muy pocos, y extranjeros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino en otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos respondió a reyes diciendo: No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra, proclamen día tras día su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. Gloria y majestad están delante de él, poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, oh familias de los pueblos, tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de él. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces digan: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. amén. Amén. Y el mensaje se titula: ¿disfrutas estando en su presencia? Se ha puesto de moda el uso de eufemismos para ser políticamente correctos. No obstante, en dicha tendencia encontramos la constante de una sociedad que insiste en darle la espalda a principios establecidos en la Biblia y por ende a Dios, solo por estar buscando su propia satisfacción. Y como escribió Pablo en su epístola a los Romanos: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y como son necios, desprecian la sabiduría y la instrucción, ignorando que respetar al Señor es el principio de la sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Eso lo dijeron los Proverbios y Job. Y quiero dejar bien claro
que este tipo de temor no es el de estar asustado o con miedo de lo que ocurrirá. Tampoco implica desconfianza o terror a Dios, sino que se refiere a la actitud que debe tenerse ante su grandeza, la cual alimenta la fe y el deseo de conocer la dimensión real de su poder transformador. Es entender la majestuosidad del eterno y todopoderoso Dios, quien nos conoce personalmente, nos ama y nos transforma por medio de la revelación de la verdad, que no es un concepto filosófico, sino Él mismo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es la verdad, Dios mismo. Muchos, incluidos entre ellos cristianos, no han entendido que Dios no es el genio de la lámpara que concede los deseos o decretos que se le presentan, aunque sea en forma de oración. El creador del universo, de lo visible e invisible, no es un mozo cósmico para que le truenen los dedos, sino el Rey de reyes y Señor de señores, por lo que no está sujeto a los deseos de su creación. Y somos nosotros quienes tenemos que amoldarnos a lo que Él ha llamado bueno y darle la espalda a lo que ha llamado malo. El vivir en una democracia y no en una monarquía o imperio ha llevado a muchos que tienen más respeto por un mandatario que sí es nuestro empleado, a no entender que Dios es el único que merece todo nuestro respeto y obediencia. Si bien es cierto que quienes hemos nacido de nuevo estamos invitados a una fiesta, las bodas del Cordero, estas todavía no han llegado. Somos un ejército que está en guerra. Así que debemos acercarnos a Él de la manera correcta. No pocos han tergiversado el significado de su gracia, que nos permite acercarnos confiadamente delante de su trono. Ya han perdido de vista que cada vez que oramos, alabamos o adoramos, ya sea en privado o públicamente, lo estamos haciendo delante de y para el Creador del universo. Cuando estamos en su presencia, debemos ser reverentes, reconociendo y honrando su autoridad, con temor, debido a que Él es Dios. Presentarnos con reverencia delante de Dios nos abre las puertas para conocer de una manera sana quién es Él. Vivir con una actitud de reverencia es tomar el conocimiento de su grandeza, aplicándolo diariamente con respeto hacia Él. Como redimidos por la sangre de Cristo, salvos por gracia de un destino creado por nuestro pecado, debemos en amor y obediencia darle todo el honor, la gloria y adoración que merece. Desarrollar una actitud de reverencia es una parte importante del carácter cristiano, en especial del cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Debemos inculcar el respeto que solo Él merece. Una actitud de reverencia va más allá de un tiempo de alabanza. Es algo que se cultiva por medio del conocimiento y entrega a Dios. Dar la honra debida a su nombre. Primero de Crónicas 16:29. Amén. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de Él. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Amén. Salmo 29:2. Amén. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Salmo 96:8. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre.
traer ofrenda y entrar en sus atrios. Amén. Entonces, dar la honra debida a su nombre nos conduce a disfrutar de su presencia. Y vamos a ver cómo disfrutar de su presencia, Biblia en mano. El primer punto lo vamos a encontrar en Habacuc 2:20. Y Habacuc 2:20 me acuerdo muy bien que antes de entrar a lo que era la nave en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, estaba esa plaquita. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, el primer punto es guarda silencio. Y aquí la palabra para calle delante de él toda la tierra es hasá, que está en imperativo y es imponer silencio, callar, causar inactividad, enfatizando la abstención de hablar. El llamado al silencio es una fórmula cúltica que pide reverencia ante Dios, santo y sublime. En la iglesia mayoritaria, reverencian, veneran o cualquier otro sinónimo de adorar a objetos hechos por manos de hombre. No son pocos los que ponen su confianza en esos objetos mudos, sin vida, hechos de madera y piedra o pintados. Les dirigen oraciones y les suplican que les socorra. Muchos de estos ídolos son objetos hermosos y costosos, pero son incapaces de responder. Están mudos, sin aliento de vida, son objetos inútiles. Los adoradores de ellos discuten que no adoran a la imagen, porque esta solo es un símbolo, una representación. No obstante, la realidad es que la piedad popular pagana sí ve en las imágenes al santo, la Virgen, o a un Dios clavado en la cruz, o a un bebé incapaz de brindar ayuda. Les llevan ofrendas para alimentarlos y vestirlos. Los pasean en desfiles, porque solos no se mueven. Son un objeto de adoración, le presentan sus oraciones y se postran ante la imagen. En la práctica, adoran al palo y a la piedra. Deuteronomio 28:36. Amén. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernante sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Si estoy bien mal. Allí adorarás a otros dioses de madera, dioses de madera y de piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues fueron deportados. ¿Alguna vez han oído de los marranos? Ok, y un marrano es un insulto. Y el insulto se entiende hoy como un sinónimo de cochino, de cochi, de puerco. Pero realmente el insulto original era decirle a alguien que era un judío que había abjurado de su fe para no ser expulsado de la península ibérica. Esos eran los marranos. Entonces, estos marranos muchos siguieron profesando su fe a escondidas, los famosos criptojudíos. El problema fue que con el paso del tiempo, pues sus descendientes dejaron de adorar al único Dios verdadero y adoraron al palo y a la piedra. Ezequiel 20:32. Amén. Y no sucederá lo que están pensando cuando dicen, seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la piedra. Sí, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Bueno, detrás de estas imágenes están los demonios. Primera a los Corintios 10, 19 al 22. Amén. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor o de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Amén. Entonces, detrás de cada imagen, lo que realmente hay es un demonio pidiendo que se le adore. Las cosas creadas usurpando el lugar que le corresponde solo a Dios. Lo que está prohibido en el primer mandamiento, Éxodo 20 del 1 al 6. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5, 6 al 10. Amén. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Lo más triste es que esta gente ignorante, analfabeta bíblica, muestra más reverencia por estas imágenes de plata y oro, obra de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, y tampoco hay aliento en su boca, que muchos cristianos que se la pasan cuchicheando, revisando su celular, o pensando en cualquier cosa que no tiene que ver con lo que Dios quiere que escuchen. Ojo, escuchen, no oigan. Para disfrutar de su presencia, guarda silencio. El segundo punto es pon atención. Deuteronomio 27, del 9 al 10. Amén. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Amén. Este guarda silencio es sacat. Es para de hablar, no decir nada. Implica que no debe haber ninguna clase de ruido causado por cualquier clase de movimiento. Y el escucha es de donde viene Shema. Shama, oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Para poder escuchar la palabra de Dios, hay que guardar silencio. Y eso incluye el ruido que hay en tu mente por cualquier cosa que te preocupe y que te está distrayendo. La instrucción que se da es guardar silencio, escuchar, obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Pues por tal razón, eres el pueblo del Señor tu Dios. Si en verdad es que has nacido de nuevo, ¿verdad? En el contexto de estos versículos, es notorio que el Señor trató a su pueblo del Antiguo Testamento como a hijos inmaduros, que necesitaban muchas restricciones. Gálatas 4, del 1 al 3. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los movimientos del mundo. Las demandas de la ley fueron designadas para regular la vida de la comunidad en la tierra de Canaán. Por lo tanto, inmediatamente después de cruzar el río Jordán,
En el momento cuando el pueblo entró en la tierra prometida, las provisiones de la ley empezaron a regir la vida del pueblo. No obstante, el Señor basó su relación con Israel en su pura gracia, pues primero estableció su pacto con Israel y después siguió la obediencia de Israel. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor al pueblo de Israel. Y Moisés exhortó al pueblo a entender el resultado de haber aceptado las demandas del pacto. Pues como pueblo especial de Dios, Israel tenía que ser obediente a las demandas del pacto. Israel demostraría su obediencia escuchando la voz del Señor y cumpliendo sus mandamientos. Su obediencia debía ser motivada por la gratitud a todas las cosas que Dios había hecho por ellos. La más grande bendición que Israel recibió fue la de haber sido elegido por Dios para ser su pueblo especial. Nosotros fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, adquiridos por Dios para anunciar sus virtudes. Tito 2, del 11 al 14. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Y esto de redimidos es que fuimos comprados, fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Israel no fue redimido por obras, sino para obras. Al igual que quienes hemos optado por tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios. Vean Efesios 2 del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ya preparó las buenas obras en las que nosotros tenemos que andar. La comunión entre Israel y Dios se conservaba y fomentaba mediante el altar, por los sacrificios que iban a ofrecer sobre este. En nuestro caso, el sacrificio somos nosotros mismos. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego que en las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Guarda silencio, pon atención, escucha la voz de Dios. Recuerda que Él habla mediante la Biblia, la oración, los hermanos maduros y por último las circunstancias. Hay quienes dicen que oyen su voz audiblemente. No es mi caso. Para mí es algo que he dado en llamar flash informativo. Porque me llega como una idea que no proviene de mí. Y si tengo duda de su origen, debe pasar la prueba de Filipenses 4:8. Amén.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, si no pasas esta prueba, no era de parte de Dios. Pero si no aprendes a guardar silencio y escuchar, ¿cómo puedes saber que Dios te ha hablado? Recuerdo que hace mucho tiempo me tocó oír el sermón de un judío mesiánico en la iglesia donde yo me congregaba. Y nunca volví a oír un silencio como el que se hizo ese día en esa iglesia. Subió este hermano al púlpito y estaba contando cómo cuando era niño pues, lo llevaban a la sinagoga y venía hablando, ¿no? Y de repente estaba haciendo de papá y de hijo. Cuando lo hace de papá dijo, ¡shh! Él está aquí. Silencio. No lo volví a oír ese silencio. Y haciéndole al niño, pero no lo veo. No lo vas a ver, escucha. Pero es que no oigo nada. Él no te va a hablar aquí, te va a hablar aquí. Bueno, si no aprendes a guardar silencio y escuchar, ¿cómo puedes saber que Dios te ha hablado? Para disfrutar de su presencia, escucha, que es sinónimo de obedecer. El tercer punto es, obedécele. Deuteronomio 17, 14 al 20. Amén. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que al Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Entonces tenía que leer la ley todos los días. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer. Y aquí el verbo para aprender es lamad, que habla de entrenarse, de ganar información para responder apropiadamente con una acción regular. Hay muchas veces cuando tú practicas un deporte, estás entrena y entrena y entrena, y hay un momento en el que ya no piensas los movimientos, son automáticos. Bueno, a eso se refiere la MAT. Es ganar información para responder apropiadamente con una acción regular. Implica aceptación o sumisión a la información. Y este temer es yaré, que habla de tener miedo, de estar atemorizado, estar en un estado de sentir angustia y profunda preocupación por dolor o por una circunstancia desfavorable, pero también es reverenciar, venerar, mostrar profundo respeto por alguien. Y ya me imagino que en aquellas épocas, cuando uno llegaba con el rey y este podía mandar que le cortaran a uno la cabeza, ya me imagino que sentabas con temor y temblor. Oye, el rey te habla, uy, ¿para qué será? Y obedecer tiene la misma raíz que shamá, es shamar, guardar, cuidar, respetar, proteger, conservar, observar.
obedecer un mandamiento con diligencia y en detalle. Tenía que leer diario para que esto se cumpliera, para que él y sus descendientes reinaran por muchas generaciones en Israel. Y conocemos la historia de los reyes, no lo hicieron. Es más, conocemos la historia de Salomón, 1000 mujeres, cantidad de caballos. Israel en el principio de su historia, como una nación, era una teocracia, una asociación de tribus donde Dios era el rey de la nación. Fue por la insistencia del pueblo que Dios le permitió al profeta Samuel ungir un rey en Israel, a Saúl. Así que la monarquía de Israel se originó por causa del deseo del pueblo y no como una ordenanza divina. Sin embargo, eso se había advertido Moisés. Pero por la ley deuteronómica se limitaban los poderes del rey, estipulando diversas condiciones para la selección del monarca. El propósito de la ley acerca del rey no era para establecer los derechos del rey, sino para limitarlos. Él, como uno de los miembros de la comunidad del pacto, no debía ser superior a un ciudadano israelita. Y eso me recuerda la mesa redonda del rey Arturo. ¿Por qué era redonda? Porque todos eran iguales. El rey era uno entre pares. Cuando una mesa no es redonda, pues tiene una cabecera y se puede decir que es el que manda. Aunque aquí decimos que el que se sienta en la cabecera paga. Entonces, lo que marcaba la ley era para limitar los derechos del rey, para que él no se sintiera superior a ningún otro israelita. Bueno, sería tan bueno que aquellos que creen que en una democracia los mandatarios son quienes mandan, al menos entendiesen que aún el rey de Israel tenía derechos limitados y solo era superior a sus hermanos en cuanto a la autoridad que ejercía. En una democracia nosotros somos quien le concedemos la autoridad. Y así como se la concedemos, se la podemos quitar. El rey era igual a los demás israelitas en cuanto a la ley. Otra demanda de la ley deuteronómica es que el rey tenía que someterse a Dios, por lo que en el día de su coronación, al asumir el trono, tenía que preparar para sí una copia de esta ley. Y dependiendo de qué generación seas, a mí todavía me tocó hacer copias con manuscrita y luego con imprenta. Y yo creo que esas tareas nada más las dejaban porque no se les ocurrió otra cosa, porque qué aburrido de estar copy. Bueno, si con nuestro abecedario es cansado, hijo, ya me imagino con el hebreo. Bueno, hoy en día juran guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero en realidad hacen lo que se les pega la gana. Y se molestan cuando se les demanda el cumplimiento de esta. Ya está habido el insolente que ha expresado: no me vengan con que la ley es la ley. Y es aplaudido por sus paniaguados seguidores. La ley es la ley. El rey de Israel tenía que leer el libro de la ley todos los días de su vida para aprender a temer y obedecer lo que Dios demandaba de él, como su representante delante del pueblo, como un ciudadano más viviendo bajo las demandas del pacto. La prosperidad y permanencia de su reino y de su casa dependían de su obediencia a la ley del Señor. Y no me vengas con algo que oíste, pero que no has entendido, de que tú estás bajo la gracia y no bajo la ley. Porque el maestro dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario,
Vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan, y yo todavía los veo, el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Si no me crees, puedes leerlo en Mateo 5, 17 al 20. Yo leí la Nueva Traducción Viviente. Estar bajo la gracia me capacita para cumplir la ley, pero es necesario tomar la cruz cada día, menguar a uno mismo, ser llenado por el Espíritu Santo y dejar que sea Cristo quien viva a través de mí. Mateo 16, 24. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Marcos 8, 34. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9, 23. Amén. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Efesios 5, 17 al 18. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Juan 3, 30. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y Gálatas 2, 19 al 21. Amén. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y todo esto se resume en una sola palabra: debes obedecer para disfrutar de su presencia. Debes obedecer lo que dice en su palabra. La conclusión es hacer su voluntad. Y lo vamos a encontrar en Lucas 12, 47 al 48. Amén. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Amén. Entonces, a ti que tienes no una Biblia, sino una colección de Biblias, pues te van a pedir mucho más que a ese hermano de la iglesia perseguida, que a lo más tendrá una hojita o un versículo de la Biblia. Este conocer en griego es ginosko. Saber, reconocer, tener conocimiento de. Pero también se puede utilizar a las relaciones sexuales. Así de íntimo es el conocimiento que marca este ginosko. Y voluntad es télima, deseo, anhelo, propósito, voluntad,
decisión, intento. El tema central de esta sección es el llamado de Jesús a los discípulos a estar atentos y vigilantes como los siervos que aguardan con diligencia el regreso de su amo, o como el mayordomo prudente que, en ausencia de su amo, administra responsablemente lo que él le ha confiado. Aunque los siervos no conocían el día y la hora exacta del regreso de sus amos, saben que indefectiblemente ellos regresarán y que cuando regresen todas las cosas tienen que estar en orden. Además, saben que su responsabilidad es trabajar diligentemente, cumplir fielmente sus tareas, sin descuidarlas en ningún momento. Nada de que barriste por donde vio tu suegra o por donde ve tu suegra. Los discípulos, como los siervos y el mayordomo, tienen que estar preparados para que la venida de su Señor no los sorprenda. Es menester estar alertas y en actitud permanente de servicio, fieles al encargo recibido, cumpliendo con la voluntad de su Señor cada día. Para disfrutar de su presencia, guarda silencio, pon atención, obedece y haz su voluntad. Hechos 1 del 7 al 8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. Si no tienes el Espíritu Santo, no te preocupes. No tienes que ser testigo. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la próxima vez que reclames, ¿tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Checa si ya palomeaste lo que viene antes. Si no, no reclames. Hubo un escocés, F.F. Bruce, vivió de 1910 a 1990, era un experto de estos de crítica textual. Él dijo: la doctrina nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca. Se enseña para que pueda traducirse en práctica. Si saben esto, serán felices si lo practican. Y concluyo diciendo: con reverencia, disfruta de su presencia. Amén. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu presencia. Y Señor, queremos ser obedientes, queremos ser reverentes. Queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, de la manera que tú sabes que nosotros entendemos. Y gracias por lo que ya nos has dicho. Gracias por tu misericordia cuando no te hemos obedecido. Pero pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que cumplamos con todo lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues amigo y hermano de internet, estamos despedidos. Por cierto, el 5 de mayo, para los que nos están viendo del otro lado, no es la independencia de México. Y al año siguiente, el 17 de mayo, los franceses le pusieron una barrida al ejército mexicano. Nada más para que sepas historia. Bueno, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.